Hola a todos y saludos, sean bienvenidos a nuestro canal Amantes de la Quiromancia. Hoy tenemos un análisis muy especial. Vamos a adentrarnos en un fascinante mundo sobre las líneas de las manos. Y qué mejor ejemplo para continuar en nuestro segmento dedicado a las figuras públicas que el famoso youtuber El Rubius. Así que prepárense para descubrir los secretos que esconden las líneas de sus manos. En primer lugar, debo decir que también tiene manos de tipo agua. Y ya sabemos que este es uno de los 4 tipos de manos existentes en la quiromancia. Las manos de agua se caracterizan por tener una palma relativamente larga y dedos finos y delicados. Estas manos suelen ser suaves al tacto y suelen tener una apariencia pálida. Las manos de agua son asociadas con características emocionales y sensitivas. Aquellos que poseen este tipo de manos tienden a ser altamente intuitivos y empáticos. Son personas muy sensibles y pueden captar fácilmente las emociones de los demás. Además, suelen tener una gran intuición y creatividad. Estas personas son emocionales y suelen expresar sus sentimientos con facilidad. Pueden ser bastante receptivos y están en sintonía con sus propias emociones. A menudo tienen una capacidad innata para comprender las necesidades y deseos de los demás, lo que los convierte en excelentes consejeros o personas de apoyo. También pueden indicar una fuerte conexión con los sueños y la espiritualidad. Aquellos con este tipo de manos pueden tener una mayor tendencia a la introspección y a buscar un significado más profundo en la vida. También pueden tener habilidades psíquicas o intuitivas más desarrolladas que el resto. Ahora pasemos a las líneas de las manos. Antes de adentrarnos en el análisis de las líneas del Rubius, es importante entender algunos conceptos básicos, como que las líneas de las manos se dividen en 3 líneas principales: la línea de la vida, la línea del corazón y la línea de la cabeza. Y comencemos por analizar su línea de la vida. En esta se pueden apreciar varias características. Primero, está bien marcada. Esto sugiere una vitalidad y energía significativa en el destino del portador. Es posible que la persona tenga una actitud enérgica y un espíritu dinámico, como es evidente en nuestro paciente del día de hoy. También presenta una separación entre la línea de la vida y la línea de la cabeza al inicio de la vida. Esto puede indicar una clara división entre los aspectos físicos y emocionales de la persona, lo que puede significar que el portador tiene una buena capacidad para equilibrar sus emociones y su enfoque pragmático en la vida. Es un signo que nos expresa independencia desde tempranas edades, generalmente debido a la ausencia de al menos de una de las figuras paternas, ya que aunque existan ambos padres en la crianza, puede expresar que estos están ocupados en labores profesionales o recreativas. Podemos ver que existe la presencia de un ramal de la línea de la cabeza a la línea de la vida, lo que también sugiere una conexión fuerte entre el pensamiento lógico y la vitalidad. Esta conexión puede indicar que la persona tiene una mente activa y creativa y utiliza su intelecto para impulsar sus metas con energía y vitalidad. También vemos una línea de la vida algo reprimida. Esto puede implicar que la persona enfrenta ciertos desafíos o dificultades en la vida, lo que ha requerido adaptabilidad y resiliencia, por lo que puede indicar que la persona ha aprendido a controlar y gestionar su energía y emociones de manera más efectiva, siendo este uno de los signos presentes en personas que interiormente no se aceptan por completo o al 100%, debido a hábitos o conductas de personas que le rodean e inculcan creencias erróneas desde tempranas edades. En otras palabras, estas representan cargas mentales que no deberían de existir porque no se ha hecho nada malo. En su mano no dominante también podemos apreciar la existencia de una posible doble línea de la vida. Este signo en ciertas ocasiones puede llegar a ser algo controversial, ya que si bien nos habla de buena resistencia a las enfermedades y de una vitalidad y energía excepcionales, también podría indicar la vivencia de una doble vida en el portador. Es decir, que la persona habría podido experimentar un doble matrimonio o la carga de aparentar ser alguien que no es verdaderamente hacia la vista de terceros en su vida. Lo bueno es que al encontrarse este signo en su mano
humano no dominante puede hablar de experiencias vividas en vidas anteriores, lo que explicaría su vida presente con ciertas retracciones. Ahora analizaremos su línea de la cabeza. Esta inicia bien marcada y con mucha fuerza. Este signo señala una mente analítica, lógica y enfocada. La persona puede tener una capacidad sobresaliente para el razonamiento lógico, así como una mente ágil y rápida para procesar información. También expresa una mentalidad decidida y en ocasiones impulsiva, ya que su línea de la cabeza también continúa recta, lo que sugiere un enfoque claro y directo en el pensamiento. La persona tiende a ser práctica y realista, buscando soluciones concretas a los problemas. Además, indica una mente ordenada y organizada, capaz de establecer estructura y planificación en su vida, por lo que también es característica en personas con alta inteligencia y capacidad de raciocinio. Aparentemente también presenta una bifurcación que se sumerge ligeramente en el monte de la luna. Esto indica una conexión entre su pensamiento racional y la intuición, por lo que sugiere que la persona tiene una mente equilibrada y capaz de combinar su lógica y razonamiento con su intuición y percepción emocional, logrando tener una buena capacidad para comprender los aspectos más sutiles de la vida y tomar decisiones basadas en un equilibrio entre la intuición y la razón. Ahora analicemos su línea del corazón. Esta se encuentra muy bien marcada desde el inicio hasta el final. Esto indica una fuerte influencia de las emociones en la vida de la persona. Es probable que el portador sea altamente sensible y esté profundamente conectado con sus sentimientos y emociones. Describe a personas apasionadas y en ocasiones expresivas, sobre todo en las relaciones que valora verdaderamente, por lo que demuestra una intensidad emocional notable. Su línea del corazón finaliza entre el monte de Júpiter y Saturno, intentando llegar a Júpiter. Esto sugiere un deseo de éxito y satisfacción emocional en las relaciones, por lo que esto señala que la persona anhela una conexión emocional profunda, real y significativa en su vida y sus vínculos afectivos, siendo este un tema que en muchísimas ocasiones tiende a ser complejo de estabilizar en su vida. También notamos que su corazón se bifurca llegando a Saturno. Esta bifurcación puede indicar la necesidad de la persona para equilibrar su vida emocional con su vida práctica, por lo que la persona tiene la tendencia a encontrar el equilibrio entre sus necesidades emocionales y las responsabilidades o compromisos en su vida cotidiana, por lo que al ser una imagen pública siempre se abstiene de no romper el equilibrio de su estabilidad con sus propios ideales, emociones o inclinaciones personales. En conjunto, estas características sugieren que el Rubius posee una intensidad emocional notable y una búsqueda activa de relaciones significativas y satisfactorias. Puede ser apasionado en sus vínculos afectivos y busca un equilibrio entre sus necesidades emocionales y las demandas de la vida cotidiana. Veamos ahora su línea del destino. Podemos notar que al inicio tiene un ramal que conecta con la vida para continuar hasta llegar al centro de la palma. Revela cierto aspecto sobre la dirección y el propósito de la vida de la persona. El ramal que conecta con la línea de la vida indica una conexión entre el destino de la persona y su energía vital. Esto sugiere que la vida y el propósito de la persona están estrechamente entrelazados, por lo que indica que la persona está destinada a seguir un camino que está en consonancia con su verdadera esencia y vitalidad, por lo que no es casualidad los grandes logros que nuestro amigo ha podido desarrollar dentro de esta grandiosa plataforma. Luego su destino continúa hasta llegar al centro de la palma, justo antes de tocar la línea de la cabeza. Esto sugiere que la persona tiene un sentido profundo de dirección y propósito en la vida, siendo muy probable que el Rubius tenga claridad sobre sus metas y objetivos y está dispuesto a trabajar arduamente para alcanzar sus propósitos. En conjunto, estas características indican que el Rubius tiene un destino significativo y está en búsqueda de un propósito en su vida. Es probable que esté comprometido consigo mismo a lograr metas y objetivos importantes para lograr obtener
una comprensión de su camino en la vida. Otro detalle importante es el mencionar el significado de tener las uñas calcomidas, y aunque no lo creas, hasta este detalle tiene un significado en la quiromancia, y generalmente esto puede indicar una tendencia a preocuparse demasiado o a sentir cierta ansiedad por temas referentes a su vida privada. Sin embargo, en ocasiones también puede ser un indicador de su dedicación y minuciosidad al cumplir un buen trabajo. También podemos observar otros detalles, como es el tener un pulgar con forma de cinturón de avispa, que afortunadamente es una información que ya expliqué en el video anterior. También se logra observar un monte de Júpiter y de Mercurio desarrollados, pero esta información la podemos profundizar en los siguientes videos. Espero que hayas disfrutado de este apasionante viaje por la quiromancia y los secretos ocultos en la mano del Rubius. Dejen sus comentarios y sugerencias si es que te gusta la información que hemos hablado el día de hoy, y no olvides activar la campanita de notificaciones. Si es así, no olvides suscribirte al canal para más contenido intrigante y educativo. Así que sin más preámbulos, me despido.